Me presento, yo soy Gastón Alfredo Gutiérrez Camus. Trabajo en Valparaíso. Esencialmente yo partí sacando fotografías el 2008. Empecé a sacar fotografías como turista, como cualquier persona, y mostré las fotos, y después esas fotos fueron vistas por un grupo de profesores, entre los cuales habían dos profesores, uno de la Valparaíso y otro de la UPLA, y me dijeron: oye, tú tienes que cambiar ¿cómo se dice?, el foco de la foto. Porque sacar fotos en los monumentos de Valparaíso, por ejemplo, en la Plaza Sotomayor o en la Plaza Aníbal Pinto, o los monumentos que en esa época estaban bien visibilizados en la Avenida Brasil, me dijo: mucha gente saca esa foto, entonces ¿cuál es la diferencia entre la que saques tú y la que saca el resto de la gente? Y ellos me sugirieron que fuera a los cerros. Saca fotos en los cerros, porque en los cerros casi nadie va a subir a sacar fotos a los cerros. Y partí entonces siendo los dos cerros más concurridos de Valparaíso en ese momento, que era el Cerro Concepción y el Cerro Alegre. Y ahí comencé mi trabajo fotográfico en Valparaíso. Posteriormente, con un profesor de la UPLA, Guido Olivares, me indicó que por qué no, me sugirió, me dijo: saca fotos en Playa Ancha. Y empecé a sacar fotos sistemáticamente en Playa Ancha, y estuve sacando fotos prácticamente del año 2012 al 2016 solo en Playa Ancha, incluyendo después el Cementerio 3, o ex denominado en un principio Cementerio General de Valparaíso, a instancias de una arquitecta que en ese momento era directora de la Oficina Regional de Patrimonio, María José Larronda. Y hicimos un recorrido y me dijo: mira, lo importante del cementerio son los mausoleos de las organizaciones sociales. El cementerio 3 de Playa Ancha es el que tiene mayor número de nichos y bóvedas de todas las organizaciones sociales: mutualistas, sindicatos, empresas navieras, ferrocarriles, y la gente más humilde. Incluso hay un mausoleo bastante grande, muy bonito, con una escultura de los canillitas, que eran los vendedores de diarios, que están todos sepultados en ese mausoleo. Están con las planchetas, están indicados los nombres, los años de ingreso y fallecimiento. Y otro grupo de profesores de la Facultad de Educación me dijeron: Gastón, hay que aprovechar este material y hacer una exposición, porque conseguir un espacio en la biblioteca de Playa Ancha para hacer exposiciones rotativas es complicado. El resultado concreto: pasaron 3 años y medio y por fin se hizo una exposición, Territorio Playa Ancha 2000. Y la persona que estuvo a cargo de esto, que me hizo la presentación y organizó el montaje, fue Sergio Esparza, pero con la anuencia de la directora del sistema de bibliotecas de la Universidad de Playa Ancha, la señora Carmen Gloria Arlegui. Y ella me hizo muchos contactos, me dijo: oye, te voy a aprovechar de este contacto con otras facultades para que vengan a ver las fotos, porque esencialmente eran las fotos donde estaban insertas las universidades y los institutos en Playa Ancha. La Universidad, la UPLA, la Universidad del Paraíso, el Instituto Marítimo Patricio Lynch, y una serie de colegios e instituciones, Alfredo Nazar, en la Avenida Pacífico, muchos colegios. Entonces me dijo: mira, esta es la ocasión para que toda la gente venga a ver la muestra. Esa exposición se suponía que iba a durar 20 y tantos días, un mes. Duró hasta el año siguiente, hasta el mes de abril del 2018. Fue la que tuvo más visitas y tuvo tanto éxito que llegaron profesores de otras universidades. Llegaron gente de la Universidad Católica, profesores de la Universidad Santa María, del DUOC, y entonces me dijeron: oye, ¿y tú qué estás con...? Y en esa época yo sacaba las fotos con películas, con negativos, y el DUOC me pidieron los negativos, y ellos hicieron una exposición en combinación con la UPLA, hicieron una exposición con los datos de la fotografía histórica que ellos tenían, Valparaíso de ayer y de hoy, y se hizo en la sala Punta Ángeles, en la calle O'Higgins. Pero esa exposición solamente duró 3 días, porque era la exposición de los cursos que egresaban de marketing y desarrollo, donde está inserta la carrera de turismo en el DUOC. Porque el DUOC, la carrera de turismo, está destinada a manejo, digamos, a la macroeconomía del turismo. Entonces, las fotos eran las antiguas que tenían ellos en su fondo de archivo, y la misma toma el registro actual de la época en que yo saqué la foto. Hasta ahí sería lo que les podría yo contar, cómo me inicié trabajando en Valparaíso. Esta exposición que se hizo en la UPLA significó que se me abrieron las puertas en otras universidades y en otros institutos.
Y entonces el primero que dio el paso fue un profesor que hacía clases en la UPLA de diseño y fotografía. El director de ese departamento en la UPLA es Guido Olivares. Guido Olivares tiene una página en internet que se llama soyplayanchino.cl, y él tomó un grupo de fotos de las que estaban en la exposición de Playa Ancha y las ingresaron a soyplayanchino.cl. Y eso me abrió las puertas. ¿En el qué sentido? Que la gente, cuando vio por esa exposición, ese sistema está puesto online, en línea, no existe físicamente, es online, pero cuando la gente vio online, entonces empezaron a llamar de los museos, porque yo había sacado fotos de la caleta Portales, con botes, de la caleta El Membrí. Entonces me dijeron, el Museo Marítimo Nacional es, como quien dice, hijo del Museo de la Escuadra de la Marina de Chile. Era esencialmente Marina de la Armada de Chile. ¿Por qué se llama Museo Marítimo Nacional hoy en día? Porque acogió a la organización del bote salvavidas, las caletas pesqueras, el comercio pesquero, o sea, el comercio urbano del producto de la pesca, todas las faenas de pesca, es decir, la mantención de las lanchas, los botes, los modos. Ahí entra también, también visité las mares, porque me pidieron planos, yo sí tenía planos de los botes, de los vapores antiguos, yo tengo planos, que los he ido consiguiendo por distintos medios. Entonces, todo ese material influyó en que cuando yo entré a la oficina comunal del adulto mayor por Dideco, me dijeron, tú vas a hacer el contacto para llevar grupos de gente, de adultos mayores, al Museo Marítimo Nacional. El primer viaje lo hice con una persona que yo he tenido la suerte que mucha gente me ayudó mucho. O sea, me ayudó en qué sentido, que me abrieron las puertas. Don Archibaldo participaba activamente en este programa, me presentó, me dijo, ¿sabe? Él es mi ayudante. Y cuando don Archibaldo se retiró por razones de salud, porque le dio una tromboflebitis, el programa quedó prácticamente stand-by. Y la directora de la Oficina Comunal de Salud, la señora Carolina Carvajal Isman, me dijo, Gastón, ¿qué vamos a hacer ahora si no está en Archibaldo? Yo le dije, yo tengo todo el programa, yo con Archibaldo habíamos hecho el 2016, todo el calendario de visitas para el 2017 y 2018, todos los puntos, los lugares acotados, cómo llegar, dónde partir, cuánto tiempo iba a durar la caminata, en qué condiciones había aquí, pues, para que una persona no se nos accidentara, porque empezamos a subir a la avenida Alemania, a recorrer cerro, entonces era bien complejo el tema. Y eso hizo posible de que yo llevara gente. Y después se me acordaron con los colegios, porque yo tenía los contactos de los colegios y un día me encuentro con un profesor aquí en la avenida Argentina, creo que fue, y me dijo, oye, del Liceo de la Igualdad. Me dijeron, oye, nosotros podríamos, porque yo le dije, ¿qué vas a hacer? Mira, yo tengo un programa, le dije, dentro del Almendral, nosotros vamos a recorrer las plazas, vamos a recorrer Plaza O'Higgins, Parque Italia y la Plaza Victoria. Me dijo, oye, ¿y yo podríamos llevar a los alumnos del colegio? Bueno, le dije, porque si es público, porque lo hacíamos todo esto en la calle. Yo le dije, sí, pero un curso nomás. Porque yo ya ando con un grupo de adultos mayores. ¿Cuántos son? Más o menos, nunca llegaban todos, por alguna razón, pero normalmente un promedio de 16, 18. Entonces me dijo, sí, pero los cursos acá podrían ser 25, sí, 25, sí. Entonces juntábamos los colegios con los adultos mayores. Ellos mismos me decían después, ¿qué colegio viene la próxima semana? Y se acostumbraron a tratar con alumnos. Y se creó una relación muy armónica. Yo al principio estaba un poco temeroso y dije, capaz que esto no resulte. Pero fíjate que los alumnos de los colegios, incluso de quinto, sexta preparatoria, se portaron extraordinariamente bien y tomaron un cariño enorme porque le decían abuelitos. Oiga, igual a mi abuelita, decían. Entonces se creó una armonía. Tanto fue así que para fin de año, el término de la jornada, el mes de noviembre del 2016, se hizo una 11 en el edificio municipal de Avenida Argentina, en el primer piso, y sí, había como 150 personas. Y la directora del programa, la señora Carolina, me dijo, nunca se había logrado esto. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Y eso me abrió la puerta para, posteriormente, la actividad que realizo hoy. ¿Cuál es la relación que tengo yo con los museos específicos de Valparaíso y con el archivo, principalmente con el archivo patrimonial de Valparaíso? Desgraciadamente hay un proyecto acá en Valparaíso de lograr al fin un lugar físico
y lógicamente con los fondos adecuados para poder disponer de un fondo regional de la quinta región, porque hoy día todo está disperso. Hay un museo al cual yo he ido, un archivo patrimonial de Quillota, que tiene muchas cosas. Hay otro archivo patrimonial en Quilpué, hay otro en Quintero, y aquí existe el Museo Patrimonial de Valparaíso, pero que está acogido a la instancia municipal, porque todavía no existe el archivo regional. En Talca hay un archivo regional del Maule. En Chiloé hay un archivo regional de toda la isla. Y aquí en Valparaíso aún no podemos lograr tener un archivo regional. Entonces yo tuve que empezar buscando locaciones. Y aquí en Valparaíso me encontré con una profesora, una académica de excelente voluntad, que también me ha colaborado mucho, Ana María Ojeda, y me dijo: Gastón, ¿qué material tienes tú? Yo le mostré las fotos de los álbumes. Me dijo: mira, si tú los traes acá los podemos conservar y los podemos difundir. Les podemos mostrar, aquí viene mucho estudiante de arquitectura, de urbanismo, de diseño, de construcción. Entonces, yo empecé a llevar este material al archivo, y después la fotografía, y después los planos. Entonces yo tuve con eso la oportunidad, hoy día, con otro tipo de organizaciones, corporaciones de desarrollo, asesoría urbana, dirección de arquitectura en la Universidad del Paraíso, las escuelas de ingeniería de las respectivas universidades, y tuvimos acceso a ese archivo. Y mucha gente llegó, no conocen el archivo, porque como no se ve, no hay ningún letrero, nada, la gente pasa por Conde, no tiene idea de lo que hay guardado dentro. Hay planos de edificios de 1860. Están los nombres de los arquitectos, están las caracterizaciones y las fichas técnicas de los edificios. Qué tipo de estructura, de soporte, si era de adobe, adobillo, si es ladrillo, ladrillo tendido, si son muros de ladrillo anchos, tendidos, si son panderetas verticales, qué calidad tiene el revestimiento. Muchos de los edificios del Paraíso estaban empapelados con papeles que se traían de Europa. Todo eso está en el archivo. Entonces la gente empezó a llegar al archivo. Y yo me hice prácticamente miembro del Archivo Patrimonial de Valparaíso. Y yo además contribuyo, yo he donado libros de arquitectura justamente y de ingeniería. Por ejemplo, los puentes de ferrocarril, el trazado de Valparaíso a Yayay. Yo tenía un libro con todos los puentes, digamos, de la época. Y lo doné y está hoy día en el archivo. Entonces alguien va a pedir ese libro y le van a pasar una ficha técnica y dice: donante Gastón Gutiérrez. Y empecé a donar libros en el archivo desde el año 2016 hasta el día de hoy. Ya llevo 10 años entregando material al archivo. Y eso me permitió a mí también llevar otras personas para que conozcan el archivo, presentarlo. He llevado arquitectos, fotógrafos, dibujantes, pintores, grabadores. Hoy día estamos acá en un centro de grabado. Llevé a Héctor Maturana, porque ahí también hay colección pictográfica. Que uno dice: bueno, ¿y por qué no están en el Palacio de la República? Porque allá están los cuadros, están las representaciones pictográficas, lo material, pero no están las inscripciones del número de personas que participó en una jornada. Eso está todo en el archivo. Entonces tú buscas ahí exposición de tal cosa. ¿Cuáles son los expositores? ¿Quiénes son los donantes? ¿Qué cantidad de obras hay expuestas? ¿Qué cantidad de gente fue a visitar esa exposición? Hoy día el Museo del Grabado, en Lautaro Rosa, parte de ese archivo, la municipalidad lo trasladó al Museo del Grabado, pero estuvo siempre guardado en el Museo Patrimonial de Valparaíso, porque era la parte más bien de orden administrativo, no la representación pictográfica. Por eso se produjo esa, como quien dice, esa discordancia. Y al final se llegó a un acuerdo con el Museo del Grabado y el Museo Patrimonial del Paraíso, le traspasó toda esa información material al Museo del Grabado. Y hoy día eso está y lo puede visitar cualquier persona. También hay un día que es gratuito, como todos los museos tienen un día y pueden acceder a esa información. Ahí está toda la información de todas las exposiciones que hay en Valparaíso: grabado, pintura, dibujo, artes aplicadas, fotografía, está todo ahí. Así que cuando quieran tener información sobre la parte de las exposiciones, tienen que ir al Museo del Grabado. En el Barburiza van a encontrar las colecciones que son donaciones y pinturas propias
que son propiedad del Museo de Valparaíso, que es la segunda colección pictográfica más importante de Chile. Hay cuadros en el Museo Arboriza que el Museo Nacional no los tiene. Entonces, hacen una acta de traslado de la pintura y muchos cuadros que son de las marinas, de los pintores que pintaron en esa época, no había fotografía, entonces pintaban cuadros navales, cuadros de marina, cuadros de temporales, cuadros de buques, de transatlánticos, de buques mercantes. Entonces el Museo Arboriza los dona, un acta de donación temporal, y esos cuadros entonces son posibles de ver en Santiago. Y a la vez hicieron una exposición que se hizo acá, se hizo en el Museo de Bellas Artes de Santiago, de Cézanne Miró, el año 70. Parte de esa colección se trajo al Arboriza, porque mucha gente no, por alguna razón no pudo alcanzar a ver la exposición en Santiago. No se trajeron naturalmente todos los cuadros, porque eran más de 68 pinturas, pero deben haber sido con más de 30. Y la gente en Valparaíso tuvo la oportunidad de participar, porque esa exposición, auspiciada por la Embajada de Francia, recorrió Latinoamérica entera, porque era la exposición del impresionismo y del expresionismo. Por eso se llama de Cézanne a Miró. Y tuvo una cantidad de visitas increíbles por los colegios. Yo estudiaba en el Colegio Patmos. Esa exposición de Santiago se hizo el año 69. Nosotros fuimos un día en Armas Marburg, el curso completo, llenamos un Andes Marburg especial y fuimos a ver la exposición de Cézanne a Miró a Santiago. Porque en esa forma no se podía hacer, porque no había internet. Entonces había que hacerlo presencialmente. Y afortunadamente yo tuve muy buenas experiencias porque el colegio donde yo estudiaba nos llevó a conocer, cuando se inauguró la central de Rapel, el único colegio que fue a Valparaíso a ver la central de Rapel cuando estaban recién partiendo las turbinas, fue el colegio donde yo estaba. El colegio se llama Patmos. Y los profesores del Patmos eran todos miembros del Instituto del Arte de Valparaíso, de la Católica, y a la vez eran profesores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Ahí está la relación. Entonces fuimos a ver la estación de Longovilo a la NASA. Fuimos a ver una cantidad de cosas que hoy día, ¿qué colegio va a haber algo en Santiago? Porque hoy día, lamentablemente, y a la vez, tienen la facilidad que se puede ver todo online. Pero de esa época, si tú físicamente no asistías, cero posibilidad. Entonces yo tuve esa suerte de la época, que coincidí justo en la época de transición entre lo que es lo presencial y lo que hoy día visualizamos online. Finalmente, me voy a referir a lo que se hace actualmente, cómo se inició esta actividad que yo desarrollo aquí en Valparaíso y los contactos que yo he logrado ir construyendo a través del tiempo. Después del terremoto del 27F, hubo 3 situaciones en Valparaíso muy intensas. Un temporal muy grande. Después vino el incendio del 2014 de los cerros de Valparaíso. Después vino un segundo temporal y una marejada que fue con viento norte que arrasó todo el borde costero de Quintero hasta Laguna Verde. Y entonces yo saqué fotos al día siguiente del hecho, porque estaba acá yo en la zona, y recorrí la avenida Perú cuando estaba todo cerrado, que no se podían pasar autos, tenían barreras, y había escombros, e incluso yo saqué una foto de una roca muy grande, gigantesca, casi el tamaño de un auto, que estaba dentro de un departamento, un primer piso en la avenida Perú. Porque el oleaje barrió con todo el borde costero, se rompió todo, bueno, y hubo socavones, se cortó la parte de la caleta del Membrillo, hubo socavones en la avenida España, en el club de yate quedó la escoba. Ahí desapareció las instalaciones de la Robinson Crusoe. Esas fueron las causas de que desapareciera y finalmente se fueran de acá de la zona, porque perdieron toda la planta, porque estaba justo en la escollera de ahí de la curva Los Mayos, y el oleaje rompió y se llevó todo. Bueno, ahí vararon 2 buques mercantes grandes que incluso uno quedó atravesado en el muelle de la caleta Portales. Entonces yo saqué esas fotos, hice levantamiento, a dibujo a mano y relato en este caso de los sindicatos pescadores de la caleta Portal, y todo ese material. Un día me encuentro con un oficial de la Armada que yo conocía anteriormente por el lazo familiar que tengo yo con la Armada de Chile, y me dijo: Gastón, este material, ¿qué vas a hacer con él? La verdad que no sé, pues le dije yo, que si puede ser útil. Claro que va a ser útil, pues me dijo. Yo estoy trabajando en el CHOA, anda al CHOA, y me dio la tarjeta, y yo fui al CHOA. Entonces me dijo: ¿trajiste el material? Sí, lo estaba trayendo todo en un bolso, las fotos, todo.
Me dijo, ya, entonces tú vas a ser parte integrante del CHOA, como lógicamente como civil, porque esta información para hacer un levantamiento, nosotros para hacer un levantamiento de esto de las marejadas, muchos de los carteles de las vías de evacuación que dice alerta de tsunami, vía de escape, se hizo ese trabajo con ese levantamiento en el cual yo contribuí con dibujos, mapas y las cotas de altura, porque si bien la Armada de Chile tiene todas las cotas del borde costero consolidado a la profundidad del fondo del mar, por decir algo, no tienen todas las cotas de altura hacia los cerros, las zonas seguras de evacuación. Entonces me preguntaban a mí, ¿qué zona segura hay en la avenida Alemania a 30 metros? Yo le dije, yo conozco 4 o 5 zonas que son seguras a 30 metros. Ya, ¿dónde están? Las ubican. Y esas son las vías de escape que hay hoy día, que existen. Después vinieron los incendios en Valparaíso, otro desastre. Y ahí tuve que entrar nuevamente con un profesor, un director de la Escuela de Sociología de la UPLA, y con Marco Muñoz, que trabaja en la UPLA y trabaja en la Universidad del Paraíso actualmente. Me dijeron, Gastón, esto fue un año después del incendio, para hacer encuestas de la reconstrucción un año después. Y yo salí con los alumnos en práctica. A mí me pasaron alumnos de arquitectura, de diseño industrial, de ingeniería. Entonces me dijeron, ya, este grupo vamos a hacer, porque a cada universidad le asignaron un grupo de cerros, o 1 o 2 cerros, no más. Se distribuyeron los 14 cerros, o los 13 cerros, entre las 5 universidades e institutos acá del Paraíso. Y yo trabajé en los siguientes cerros: la Cruz, el Litre, Pajonal, Ramaditas, Pajonal, la Merced y la parte oriente del Cerro Santa Elena, porque el incendio llegó hasta la parte oriente del Santa Elena. Entonces fuimos a preguntar si ellos, bueno, la Escuela de Trabajo Social de Valparaíso diseñó el formulario para no hacerlo cansador y no hacerlo tan agobiante, además que la gente en realidad no estaba en muy optimista y muy buenas condiciones de responder demasiadas preguntas. Solamente se hicieron 10 preguntas. 10 preguntas. Primero, saber si eran propietarios de las casas siniestradas, si eran familias allegadas, qué número de gente era la que habitaba el terreno o la casa. Segundo, qué materialidad tenía la casa. Tercero, si tenían vehículos que se hubiesen perdido estacionados dentro de las casas. Sí, ahí nos encontramos con iglesias católicas, iglesias evangélicas, presbiterianas, evangélicas pentecostales, que perdieron todos sus templos, colegios, jardines infantiles. Entonces todo ese muestreo se hizo y ese muestreo se entregó a la gobernación de Valparaíso para tener un catastro a un año después. ¿En qué condiciones? Y aparte la asistencia psiquiátrica o psicológica de los habitantes, porque la gente quedó muy dañada. Yo recorrí el Vergel, a nosotros nos tocó esa parte, porque falló un grupo de personas y de emergencia nos llevaron al Vergel y a la Fontaine. Recorrimos una calle muy alta que queda casi en el espacio límite con la calle Cañería, que es Detective Barahona. No había nada, era un bombardeo. Estaba todo destruido. Y la gente decía, estamos esperando la ayuda. Todavía no llega, no sabemos, porque se habían distribuido viviendas de emergencia, pero no se sabían dónde ubicar, porque el terreno era inestable, porque es cemento fino y relleno. Entonces, cuando uno construye en esos terrenos, después si vienen nuevas lluvias o aluviones, probable que suceda una nueva catástrofe, ya no por incendio, sino que por exceso de lluvia, o lo que le llaman un exceso de pluviometría, que los terrenos son terrenos que son productos de relleno, no son terrenos sólidos, no son resistentes a exceso de pluviometría. Y con una riada, una desembocadura de un canal, se puede producir una nueva tragedia. Actualmente estamos trabajando con una corporación que es GS Lab, que es un laboratorio de investigación y gestión para poder tener un acceso conceptual a lo que es el borde costero marítimo, hacer una ruta turística, entre comillas, con todas sus derivaciones macro y microeconómicas, y a la vez un desarrollo conceptual de lo que es la geomorfología del lugar y, lo más importante, los habitantes, que no es lo mismo densidad de población que
caracterización de población, porque lamentablemente en Valparaíso hay cerros que hoy día prácticamente acogen a puros adultos mayores, y los adultos mayores carecen de recursos, son pensionados, tienen pensiones muy bajas, y las viviendas que nosotros observamos en Barón, en el Placeres, y actualmente yo que recorro el Cerro Esperanza, están en pésimas condiciones, son casas que se llueven, baños que están en mal estado, paredes húmedas, las casas están llenas de hongo, y la gente lamentablemente no tiene recursos para poder sanear sus viviendas. Una cosa muy distinta son las construcciones de las inmobiliarias, que también están en el borde costero, pero tienen otra caracterización, porque esa gente tiene también otro nivel económico. Entonces hay situaciones que la gente, hay aquí una mixtura de situaciones. La vivienda particular, social, muy precaria, y al lado una torre gigantesca de 18 o 20 pisos de gente de clase media acomodada, que se produce visualmente un barrio que está quebrado, está roto, no hay una unidad visual, no se ve un concepto lineal, está lleno de agujeros, como quien dice, de socavones, no socavones de suelo, sino de socavones visuales. Y entre medio hay clubes deportivos, canchas deportivas, colegios, instituciones. Hay una gran tarea que desarrollar acá en Valparaíso, en Viña, en Concón y en Quintero principalmente. Y también en el Valle Interior, Quilpué, Villa Alemana, y más al norte, todo lo que es Quillota, Talaé, y más Abún, El Melón, y después más hacia el norte, Papudo, La Ligua, Cabildo, Alicagüe. Entonces, la tarea es gigantesca, y mientras no logremos compenetrarnos de este problema, asumir nuestra propia realidad, con consecuencia, perseverancia y acción, va a costar mucho salir de esto. Yo espero que estas situaciones catastróficas que han sucedido estos últimos 10 años, por decir algo, nos hagan reflexionar, pongámonos todos a trabajar mancomunadamente, hagamos un esfuerzo, que yo sé que no es fácil, pero cuando hay voluntad y perseverancia, se producen milagros. Hemos logrado construir un gran equipo, somos más o menos 10, 12 personas, que espero que ojalá se sube más gente. Yo soy uno más del grupo, que he sido invitado a participar en esta corporación, y tengo como dice, buena ventaja, o digamos, un don, que logré conocer gente anteriormente por mi otra actividad, que ya habíamos enumerado anteriormente, que también forman parte hoy día de esta corporación. Y ahí yo puedo agregar entonces toda la actividad que se hace de buceo antropológico submarino en Valparaíso, Puerto Valparaíso, toda la actividad portuaria y la actividad de las aduanas de Valparaíso. También tenemos un contacto, que hay un señor que es experto en régimen aduanero, y cuando demos a conocer este programa, que lo vamos a dar a conocer próximamente, va a ser online desde luego, y también en algún momento va a ser presencial. Quiero dar gracias, en este caso, a una productora de televisión, Arlegui TV, que ha hecho posible este espacio y esta presentación. Desearles buena suerte y muchas gracias a todos los ciudadanos del borde costero y del litoral, porteño como región, no solamente Valparaíso, porque incluso hay pequeñas caletas pesqueras que hoy día están muy olvidadas, muy abandonadas, y también son importantes para los habitantes de esa zona.